Buenos días, profesor. Hoy no traemos, profesor, ni una torreja de bollo de yuca, ni un carajo, profesor. No, ya tostado. No digas los buenos días así, tostado. No jodas, siéntate. Hombre, profesor, porque nosotros queremos que nos explique bien, profesor, esa cosa, porque yo no creo esa vaina que un niñito de 5 años va a venir y que hizo un acto sexual a los 5 años. ¿Cómo va a ser eso, profesor? Bueno, siéntese, querido estudiante, y gracias, Gustavo, por que no trae ni una torrejita de bollo, Gustavo. Hombre, profesor, no es eso, sino que nosotros mismos hemos aprendido de usted que hay momentos en que el hombre tiene muchas cuestiones erróneas. Cuando nos ponemos las cositas del pibe de la reama, o queremos usar la camisita como la usa Julanito, o Sultanito, o Perencejito. Porque se tratan y significa que no tenemos un criterio, no tenemos una personalidad, no tenemos una autenticidad. Y que nosotros queremos, profesor, que como esa autenticidad que usted tiene. Por ejemplo, nosotros vemos que a veces usted está narrando, profesor, y de pronto se le va saliendo con un moco, está comiendo un pedazo de pan, profesor, y parece que eso fuera una falta de educación, ¿o qué? No, lo que pasa es que no estoy en un estudio que me están maquillando y sacando las cejitas y me haciéndome las cositas aquí ruborcito para que salga al aire en un medio comunicativo. Porque precisamente Walter White le llama a todo eso tus zonas erróneas. Le llama a eso el dejar que te pongan rótulos y tú pierdes la personalidad, y eso es lo que ha hecho la modernidad. Y le digo esto porque para entender los secretos de Walter y cómo a sus 5 añitos ya tiene una primera relación sexual, no nos está llevando sino a una cultura llamada la cultura europea, de las épocas aquellas de un hombre que surge después de un sistema anterior también. Por eso vamos de sistema, y por eso es que no es raro que hoy en día la humanidad no vaya a tener, si la tienen los aviones, los barcos y todo, no vaya a tener un punto donde ella quiera llegar, y eso se llama sistema económico. Y por eso vemos todo lo que vemos, y que la humanidad no puede permanecer como el Maracas en el 5, cuando él dice que al hombre se le pudrirá la sangre y se demorará como las momias egipcias el día que deje la guerra. No, la humanidad tiene que apuntar, o si no desaparecerá toda. Y por eso se habla de que existe una bisagra para... Bueno, explíquenos, profesor, eso del niño y la edad. Y sí, porque para esto ya tendría que hablar del Renacimiento y de hablarle de que en la literatura hay un momento en que aparece el donjuanismo y el casanovismo. Y que aparece la literatura conocida, conllevada con su filosofía dialéctica, que era lo que estamos viendo, y su lógica del pensamiento de ese hombre para que va a avanzar. Y así ha sucedido en otras culturas más atrasadas y esas cuestiones, para poder entender los secretos de Werther y por qué Werther termina poniéndose en cuatro después de poseer miles y miles de mujeres, como un vago, como alguien que no tiene que ser nada, que es un producto de una sociedad, y que prácticamente termina como esas obras picarescas de aquella época, de la literatura, como de Cameron, y esa literatura que surgió, el donjuanismo, el casanovismo, de Cameron, y esas obras, eso llamó una obra picaresca, donde habían hombres que se volaban conventos para poseer monjas, y ellos no querían fiesta con ese tipo, y tal, y echaban su polvo de gallo, y echa su polvo de este. Bueno, para entender bien a Walter esto, le voy a decir por qué él a los 5 años lo tuvo. En las capas sociales, muchas veces las personas tienen sus compromisos sociales. Algunos se van para su empresa, para su negocio, y reducen al niño a una niñera. Y los padres lo ven pocas veces en la semana, algunas veces, cuando llegan se acuestan. Totalmente que el niño llega a querer tanto a la niñera que lo atiende casi día y noche. Cuando la gran mansión de los padres de Warhol, que ellos se van
a jugar, a viajar, y queda a cargo de la niñera. La niñera lo baña en una punchera. Y al bañarlo en una punchera, ella le echa su jabón y cuando está bajando por el cuerpo le toca los testículos, se los lava y el niño se pone erecto y ella entonces no puede contenerse y le besa. Y luego le chupa tanto que llega un momento en que el niño le mea la boca. Y eso lo repite constantemente. Y así Walter descubrió a los 5 años su primera relación sexual. Ah, profesor, sí, eso se conoció como obras picarescas en esa época de la literatura francesa, italiana, europea, etcétera, en diferentes dimensiones. Por lo tanto, le hablo de esto para poder entender nuestro sistema actual. Que hay gente que cree que la guerra nace nada más por querer nacer o porque hay hombres violentos que se debaten entre el bien y el mal y prefieren el mal antes que el bien y no que el hombre es un producto de las sociedades. Y para eso tendría que hablarle del socialismo democrático y de esta cantidad de cosas que le tengo que hablar de los secretos del socialismo, así como he hablado de los secretos del capitalismo. Por lo tanto, ya que personalmente me place mucho, que estoy en el almacén ayudando a ella a contar unos codos y unas vainas que me dice el jefe, no, man, me dice, cuéntame ahí, ponme el precio a estas cositas aquí, a estos codos, a estas T y vainas. Y llega una muchachita afrodescendiente, muy hermosísima, para que vea usted cómo cambian las cosas y el mundo. Y no podemos estar dirigiendo el mundo porque Netanyahu es bueno o es malo, el de Irán es bueno o es malo, el de Venezuela es bueno o es malo. En cambio, el de Estados Unidos es bueno, mientras el de Rusia es malo. No, esa cuestión de lo bueno y lo malo se puede trascender más allá. Y para eso tendríamos que hablar y no confundir acerca de la filosofía histórica y la historia de la filosofía. De eso vamos a hablar en próximas cuestiones para entender cómo Walter, cuando descubrió ya en sus años adultos lo que la viejita le dijo el día que conozca la picha, qué tal si la llegaras a conocer. Walter ya ahí termina la obra y llegó a expresar que jamás había sentido un placer como ese con tantas mujeres que había tenido. Entonces nosotros cuando hablamos de la familia Sforza estamos en Italia, pero para llegar hasta allá y poder entender toda esta cuestión de la literatura picaresca y todas estas cuestiones, y estando yo en el almacén veo la hermosura de los ojos de esa muchacha afrodescendiente, esos cuerpos que ellas tienen y una cabellera por aquí, porque ahora es común ver a una afrodescendiente con su pelo bien liso, largo hasta acá abajo, tantas cosas que hay, champú, plancha, etcétera, etcétera. Y me la quedo viendo y le digo, oye, ¿tú te pareces a una amiguita que hace años estuve en mi escuelita, donde el Carrillo, ahí en el barrio El Valle? Y me dice, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién? Y yo, ¿tú te pareces a Faustinita? Muy hermosísima Faustinita, y ayudaba día y noche a su madre ahí a enrollar los bollos y esa cuestión. Era muy querida en el barrio. No, sí. ¿Y qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Y dice, no, yo no estoy estudiando. Ya yo estoy ejerciendo profesionalmente. Fíjese usted cómo van las cuestiones, ¿eh? Y con un uniforme impecable, con una chaquetica azul, su cuestión azul, y estoy en una cuestión de administración. Y así por el estilo tuve entre los afrodescendientes actuales. Muchos quedaron rezagados en la cuestión de atrás, que todavía con el pensamiento, que cuando venga la mujer y tal, y la botellita de ron y vaina, y yo le espero. Bueno, ya eso pasó a la historia. Ahora mismo en el querido pueblo de Palenque se están construyendo casas de gente aquí, afrodescendientes barranquilleras que van allá y haciendo por su pueblo, y va turista constantemente a ese pueblo legendario, histórico, y los jóvenes y las muchachas
solo piensan en estudiar y llegar a ser ingeniero, arquitecto, y ya las mentalidades van cambiando, así como cambió la mentalidad de Werther, y también tiene que cambiar en nosotros, y también no nos vamos a quedar todo el tiempo aquí con los Herlein, con los mismos cuestioncitos, que los charcitos, que los otros, la cuestión va evolucionando. Ni podemos estar siendo manipulados por don Juancito. Por lo tanto, ahora sí me voy a meter en esta cuestión del Renacimiento para entender las obras y hablarle del socialismo democrático. Porque eso no surge nada más porque quiera surgir, y porque hablé de la bisagra israelí. Porque para llegar a uno de estos puntos es necesario vivir lo que se vivieron en los campos de concentración. Usted no ha vivido nada. Usted no tiene experiencia de nada. Usted no puede hablar nada. Si no ha tenido experiencia, no puede filosofar acerca de esa experiencia en cuanto a la crítica y al análisis histórico de la cuestión y sacar conclusiones y avanzar. Hay que vivir un campo de concentración como el de Treblinka, Auschwitz y todas esas cuestiones para entender a ese pueblo hoy en día. Y lo mismo a los que todavía hoy en día combaten, pero no están combatiendo porque David le tenía odio a Goliat, o Goliat odiaba a David, ni nada, si eran por cuestiones reales. Se necesitaba el agua, se vivía de una economía de que más conquistara y el que más le quitara los escudos al otro. Hoy en día no, hoy en día las cuestiones se mueven por otros carriles, y por eso podemos llegar que el futuro de la humanidad, donde hay una gran hermandad en común y una gran hermandad, donde mucha gente no está preparada por eso. Mucha gente prefiere y le tiene más, le llaman amor hasta una bicicleta, le tengo un amor a la bicicleta. El amor solamente se puede dar hacia otro ser humano, hacia la humanidad, hacia otro, pero le tengo amor a mi libro. Yo no le tengo amor a mi libro, tengo una adicción que se llama la adicción de leer, y eso no se puede confundir con amor. Como hay la adicción sexual, la adicción en la droga, eso no es amor. El amor es muy distinto. Por lo tanto, vamos a entrar de lleno, y un aplauso para la hija de Faustinita y a esa aguerrida clase afrodescendiente que prácticamente sus hombros también se formó el gran capital del mundo hoy, después de la economía esclavista y la feudal, y ahí vienen las raíces hasta llegar a la nuestra hoy industrial. Por lo tanto, vamos a ver esto. Sí, pero díganme entonces qué es el socialismo. El socialismo es el diablo. La gente todavía no sabe quién es el diablo. Hace poco el vecino se disfrazó de diablo y se puso unos cascabeles y salió por ahí todo de rojo como un tomate. Ahí va el diablo. Pero ya en esta época no da miedo. El diablo ahora es marihuanero, es narcotraficante, de esta vaina, testaferro, bandido. Entonces el bien y el mal, hay que ir más allá del bien y el mal. Entonces, ¿qué crees tú? Pues, tú que me echaste vaina esta mañana, ¿qué crees tú que sea el socialismo? No, profesor, el socialismo tiene que ser las cosas que tienen que ver cuando estamos socialmente reunidos. Cuando yo estoy con Pisquilín y estoy con Juancini y abrimos la bolsita de perico, nosotros estamos en una clase social periquista y prendemos el picocito y somos el plus ultra, aunque al día siguiente vayamos a prestar para el bus, vayamos a prestar para comer y toda esa vaina. Hombre, algo erróneo que no tiene nada que ver con tus zonas erróneas de Walter White sobre esta cuestión. Es un sistema económico, porque existe el de cátedra, como le dije una vez, que está dominado única y exclusivamente por una irónica aplicación a un grupo de profesoras y políticos alemanes. Pero cuando ya hablamos de socialismo democrático, tenemos que trasladarnos a la ideología oficial del reformismo moderno, proclamada allá en un congreso que se dio en Frankfurt en el año de 1951, y de la cual la Internacional Socialista encontró objetivos y encontró tareas democráticas, y por eso se llamó socialismo democrático, y compuesta y muy contrapuesta por todos lados
a lo que era la ideología de una cuestión llamada en ese momento marxismo-leninismo. Por lo tanto, las diferentes corrientes y las diferentes raíces teóricas de este socialismo democrático arrancan de un metafísico kantiano. Y así nosotros tenemos que estudiar parte por parte todas estas cosas para poder decir en una esquina que el socialismo y el comunismo es el diablo y el capitalismo es Dios, quien está mandando que todo lo que vea Julanito tiene que ser de él. Y entonces por eso que ya en ese momento el hombre sí se le enfriaría en la sangre, se le pudriría la sangre si dejara la guerra, porque es una cuestión de supervivencia, pero a través del amor podemos sobrevivir todos. Y de ahí es donde, pero ese pensamiento es suyo, profesor, que usted lo sacó al analizar críticamente los sistemas económicos de la antigüedad hasta lo que se ha amasado hasta el presente para salvar a ese pueblo que ha sufrido en campos de concentración, a los palestinos que también han sentido como en Siria y todas esas cuestiones de los bombardeos y todas esas cuestiones de lo que ya no puede producir nada más por la avaricia, la codicia y todas las cuestiones nacidas de un capitalismo que ya se va volviendo caduco y que tiene que pasar a otro nivel. ¿Y eso por qué sería, profesor? Hombre, eso se da sencillamente porque cuando llega un momento en que los que empezaron a amasar grande dinero se valían de la inteligencia de los otros para amasarlo, porque ellos venían de raíces y toda su cultura de desconocimiento en letras y en cuestiones que hoy en día la gente busca para profesionalizarse, no la tenían, sino solamente sabían amasar dinero y arrancárselo a quien sea, y por eso nació el colonialismo y nacieron una cantidad de cosas y se apoderaron de muchas riquezas de otros pueblos, y esa gente es la que empieza a dominar a través del capitalismo conocido como keynesiano y smithista y todas esas cuestiones en Estados Unidos, y por eso vemos grandes, prepotentes, casi que analfabetos y semianalfabetos que amasaron grandes cantidades de dinero y ponen a los intelectuales, y ponen a todos los demás con su dinero a servirle. Entonces el dinero va adquiriendo como un árbol la capacidad de que cada hoja puede producir más todavía, y así ese árbol floreció, que se llama hoy en día el capitalismo imperial, y que va dando paso a otras formas también de capital imperial hasta que llega un momento que desaparecen todos o se funden para dar paso a una sociedad donde solamente exista la necesidad de vivir como importancia del valor capital realmente que debe tener la vida, que debe valer más que cualquier cuestión material, y por eso tendríamos que ir a la lógica dialéctica del materialismo dialéctico para ir nosotros comprendiendo estas cuestiones. Hombre, profesor, por eso es que usted realmente es un hombre original. ¿Cómo encontrar sus zonas erróneas si usted no se preocupa por las cuestiones superficiales ni vanidosas de este mundo, profesor, y que usted es capaz de recoger una página amarilla que alguien bota de un libro y luego lo mete en la cabeza? Sí, por eso le digo que una cuestión es que yo diga que tengo 5 millones de libros. Aquí cuando le pregunto al medio más importante que existe actualmente como material didáctico, que es la tecnología moderna, pero que mi cerebro divago y puedo hablar. Entonces ya le quedó claro por qué Walter Weiss era así. A sus 5 añitos ya hizo su primer acto sexual. Echó miau en la boca de la niñera y ella se satisfacía con eso, mientras su madre estaba en algún club jugando al picnic o en natación o jugando a cartas o
o a naipes y a cuestiones de alguna otra familia. Y así surgió la familia Sforza en Italia. Y para hablar de esto entraríamos entonces también a analizar la cantidad de tiranos y la cantidad de gente que también surge en esta cuestión en pleno humanismo del siglo XIV. Podemos decir que hubieron medidas en que se valoraban a sí mismos los grandes tiranos. Que ellos fueron aquellos hombres que pusieron en contacto la venerada antigüedad con el presente y convirtieron a la primera en el contenido principal de la cultura del segundo. Este fenómeno fue de masa, multitudinario, y tenía un aspecto variado de un día para otro, pero que constituía un elemento nuevo de la sociedad burguesa de aquella época, y sus precursores podrían ser muy bien los mismos clérigos vagabundos del siglo XII, de cuya obra poética hemos hablado muchas veces, pero que realmente se identificaba la misma existencia azarosa, el mismo concepto libre, libertino de la vida y la misma tendencia a todo lo que era burlesco y picaresco, y así sucedió en la poesía, así sucedió en muchos principios, hasta que apareció entonces frente a la cultura medieval la cuestión religiosa y cultivada por religiosos como una nueva forma de cultura que se basaba principalmente en todo aquello que más distaba antes de la Edad Media. Y así este siglo encuentra en su transcurso cómo aparecen hombres como Sixto IV, que levantó un edificio llamado Vaticano. Y Italia va surgiendo así y va teniendo su propia historia, va teniendo su propia realidad, va teniendo su propia literatura, de allá donde nos viene el cielo, el infierno, el purgatorio y todas esas cuestiones. Por eso es que la historia es la gran maestra de la vida. Si no aprendemos de los campos de concentración, si no aprendemos de los bombardeos a Siria, a Afganistán, a Israel, a los diferentes pueblos, porque a nosotros nunca nos han tirado ni siquiera un traqui-traqui. Ese pueblo es nuevo, a quien no le ha sucedido nada de esto y no tiene experiencia de vida. Sino solamente los pueblos que son así tienen esa experiencia de victorias, de usurpación, de doblegar el derecho humano internacional y toda esta cuestión. Por eso yo preciso, y es preciso que nosotros dominemos el lenguaje escrito como formación casi que dialéctica, y mayormente aquella que divide y que hizo que en la dividida Italia, donde cada estado tenía su expresión propia, derivaran de un idioma del cual sirve de raíz para que surjan otros tipos de lenguaje, como fue el bloque latinista, que hace que nazca el francés, nazca el portugués, el español, etcétera, etcétera, que ya eso lo tendríamos que ver en literatura y en lingüística, pero para que tengan más o menos idea del momento en que aparece la familia Sforza y sus mujeres. Continuaremos en la próxima, y un aplauso para Faustinita, que amasó bastante bollo, pero hoy su día está con un uniforme impecable en una empresa. Y su amiga iba vestida de enfermera para su hospital, y ya esa mentalidad de antes con que yo te voy a enseñar cómo se amarra este bollo, cómo se hace que echarte la punchera, ya la misma gente, como lo dijo Pérez y lo dice Adán Torres, y toda esa gente están en el mismo palenque construyendo y echando para adelante, y todo el mundo se está convirtiendo ya en otras personas. Entonces hay que avanzar y dejar de matarnos unos a los otros. Continuaremos la próxima.